Desde el primer instante en que tu energía se mueve hoy, una vibración distinta comienza a rodearte con una intensidad que no puedes ignorar, como si el aire mismo cambiara de densidad para anunciar un movimiento invisible que se aproxima hacia ti desde planos que tus sentidos no alcanzan a definir con claridad. Hay algo en la manera en que tus pensamientos fluctúan esta mañana. Algo en el modo en que tu intuición se agita suavemente dentro de ti, que indica que no estás caminando solo en esta jornada y que una presencia sutil, casi imperceptible, empieza a acompañarte como un manto silencioso que se despliega sobre cada paso que das. Esa fuerza que se aproxima no busca asustarte, sino despertarte. No pretende confundirte, sino alinearte, y lo hace a través de señales que aparecen en lugares pequeños, detalles que en otros días pasarías por alto. Y en medio de ese despertar interior, es importante que escribas en los comentarios una afirmación que abrirá un portal energético dentro de tu propio camino. Confío en la fuerza que me guía incluso cuando no la entiendo por completo. Al escribirla, das permiso para que esta energía se manifieste con mayor claridad en tu vida, como si tu intención fuera la llave que activa lo que está dispuesto a revelarse. A medida que avanzan los minutos, notas que no es una sensación común la que se instala en tu pecho, sino algo más profundo que te acompaña desde hace tiempo, pero que hoy decide hacerse evidente, como si esperara pacientemente el momento exacto en el que pudieras reconocer su presencia sin temor ni duda. No es una fuerza que puedas nombrar fácilmente, porque no pertenece a las experiencias habituales que conoces. Es más bien una vibración que se mueve por debajo de tus emociones y que toca zonas internas donde tu memoria espiritual conserva fragmentos de aprendizajes que no recuerdas de forma consciente, pero que sigues llevando contigo, como un eco antiguo que nunca se ha apagado del todo. Esa protección invisible no actúa frenando lo que debe pasar, sino suavizando las consecuencias, desviando aquello que podría herirte de manera innecesaria, guiando tus impulsos hacia caminos donde tu crecimiento pueda darse, sin que pierdas el equilibrio emocional que tantas veces te ha costado recuperar. Es una protección silenciosa, pero firme, ligera, pero constante, lejana, pero extrañamente familiar. Lo más sorprendente es que esta energía comienza a influir en la forma en que percibes tu entorno, como si el mundo adoptara tonalidades nuevas que te permiten distinguir vibraciones que antes parecían mezclarse entre sí sin ofrecerte una lectura clara. El ritmo de tus pensamientos se vuelve más profundo, tus sentidos se vuelven más receptivos y tu intuición adquiere una precisión mucho más aguda, permitiéndote detectar cambios incluso antes de que ocurran. No se trata de un presentimiento común, sino de una alineación directa entre tu sensibilidad y un plano que trasciende lo físico, un plano que te observa, te acompaña y te guía con una discreción que solo hoy comienza a dejar señales más evidentes. Esta fuerza desconocida no se presenta a través de fenómenos extraordinarios, sino en gestos cotidianos que de pronto adquieren un significado completamente distinto. Un silencio que se prolonga unos segundos más de lo normal. Un pensamiento que aparece en tu mente sin motivo aparente. Un recuerdo que vuelve con una nitidez inesperada. Una palabra que escuchas justo en el momento preciso. Todo ello forma parte de una red sutil que busca dirigirte hacia un punto específico de tu propio destino. A medida que esta presencia se hace más palpable, empiezas a notar cómo tu energía cambia de forma interna.
como si un espacio dentro de ti finalmente se abriera después de mucho tiempo, manteniéndose cerrado por miedo, confusión o simplemente por falta de claridad. Ese espacio te permite respirar de otra manera, pensar de otra manera, percibir de otra manera. Notas que aquello que antes te generaba tensión ahora parece fluir con una naturalidad sorprendente, como si las resistencias que antes cargabas hubieran comenzado a desarmarse lentamente sin que tengas que intervenir de forma consciente. Esta fuerza que te protege no elimina tus desafíos, pero transforma la manera en que los enfrentas, ofreciéndote un tipo de fortaleza que no proviene del esfuerzo físico o mental, sino de una serenidad interna que te permite actuar sin miedo a equivocarte. Te muestra que incluso cuando el camino se vuelve incierto, existe un propósito detrás de cada decisión, un orden oculto detrás de cada suceso que al principio parece caótico. Mientras sigues avanzando en esta jornada, percibes que algo dentro de ti comienza a conectarse con una memoria más antigua, una memoria que no pertenece únicamente a esta vida, sino a una línea espiritual mucho más extensa, donde cada aprendizaje, cada intuición y cada movimiento interno se entrelaza con experiencias que aún no logras recordar por completo. Es ahí donde esta energía desconocida encuentra su raíz, y por eso su presencia resuena tan profundamente en ti, porque no viene de afuera, sino de un nivel interno que has olvidado por las exigencias del mundo material. Esta fuerza sabe exactamente cuándo intervenir y cuándo mantenerse en silencio, cuándo mostrarte una señal clara y cuándo dejar que seas tú quien decida el rumbo. Porque parte de su propósito no es guiarte sin que aprendas, sino acompañarte mientras desarrollas la capacidad de escucharte a ti mismo, sin ruido, sin interferencias, sin miedos heredados. A medida que esta fuerza interna continúa expandiéndose dentro de ti, comienzas a percibir cómo ciertos recuerdos que creías olvidados regresan a la superficie con una claridad diferente, como si nunca hubieran desaparecido, sino que hubieran estado esperando el instante preciso para revelarse de nuevo bajo una luz distinta. No llegan para confundirte, sino para mostrarte de dónde provienen ciertos miedos, ciertos deseos y ciertas decisiones que has tomado sin comprender del todo por qué. Estos recuerdos se enlazan con sensaciones que aparecen en tu cuerpo como pequeños impulsos, vibraciones ligeras que se desplazan desde el centro de tu pecho hacia tus brazos, o desde la zona baja de tu abdomen hacia tu garganta, como si una corriente invisible buscara liberar algo que permanecía inmóvil desde hace mucho tiempo. Esa liberación no se da de manera brusca, sino a través de un movimiento lento, sutil, casi imperceptible, que te permite adaptarte sin sentirte abrumado. En ese proceso comienzas a notar cómo los pensamientos densos pierden fuerza, cómo las dudas se vuelven más manejables y cómo aquello que antes te pesaba de manera insoportable empieza a transformarse en algo mucho más liviano. Sin darte cuenta, la presencia que te acompaña hoy abre una puerta interna que te permite ver con más honestidad tus propias contradicciones, no para juzgarlas ni para rechazarlas, sino para comprender que cada una de ellas es parte del tejido que conforma tu identidad espiritual. Esta fuerza desconocida no intenta empujarte hacia caminos que no resuenan contigo, sino ayudarte a reconocer la diferencia entre lo que deseas por costumbre y lo que deseas desde lo más profundo de tu ser. En esta etapa, notas que tu sensibilidad se vuelve más intensa, pero no en un sentido que te desborde, sino como si finalmente tuvieras la capacidad de interpretar las señales externas
con una precisión que antes te resultaba inalcanzable. Los silencios comienzan a hablarte, los espacios vacíos adquieren significado. Incluso las pausas en tus pensamientos se convierten en momentos de revelación. Nada de esto ocurre por casualidad. Forma parte de un proceso silencioso que se activa cuando tu alma está lista para recibir una comprensión más amplia de lo que estás viviendo. Mientras continúas avanzando en esta experiencia interior, percibes que tus emociones cambian de forma inesperada, no en el sentido de altibajos caóticos, sino como movimientos suaves que te muestran qué partes de ti necesitan mayor atención. Tal vez sientes una melancolía ligera que no tiene un origen claro, o una serenidad profunda que aparece en momentos en los que normalmente te sentirías inquieto. Cada emoción nueva forma parte de una conversación silenciosa entre tu interior y esa fuerza que te acompaña. Una conversación que no se basa en palabras, sino en sensaciones que llegan como olas que acarician tu conciencia. Esta presencia desconocida no se impone, no exige, no fuerza, simplemente aparece cuando la necesitas y se retira cuando ya has captado su mensaje, como una sombra protectora que acompaña tus pasos sin pretender protagonismo. A medida que la jornada avanza, descubres que ciertas personas, situaciones o pensamientos que anteriormente te provocaban una reacción inmediata, ahora parecen perder parte de la importancia que les atribuías. No es indiferencia, sino una especie de claridad que te permite distinguir qué merece tu energía y qué solo la consume sin ofrecer nada a cambio. Esta claridad es uno de los efectos más potentes de la fuerza que te protege, porque te permite ver con una sinceridad profunda aquello que antes preferías evitar o ignorar. Te muestra dónde has estado entregando demasiado, en qué momentos te has olvidado de ti mismo y qué decisiones has pospuesto por miedo a enfrentar lo desconocido. No lo hace para señalar errores, sino para ayudarte a recuperar el equilibrio que tantas veces se perdió entre expectativas externas y necesidades internas. En medio de este proceso, comienzas a notar cambios en tu respiración, en la manera en que tu cuerpo responde a ciertos pensamientos, incluso en la forma en que tus manos se relajan cuando algo empieza a sentirse bien dentro de ti. La energía que te protege no trabaja únicamente a nivel emocional o mental, sino también físico, a través de señales que se manifiestan como pequeñas liberaciones, tensiones que desaparecen sin que entiendas exactamente por qué, o calores ligeros que recorren tu espalda cuando algo importante está por revelarse. Estas sensaciones forman parte del mismo tejido energético que te envuelve hoy. Un tejido que se expande, se contrae y se adapta a tu ritmo, como si su único propósito fuera ayudarte a recordar quién eras antes de que las dudas comenzaran a moldear tu percepción del mundo. A medida que esta fuerza continúa actuando en silencio, empiezas a comprender que no estás frente a un fenómeno aislado, ni a un simple impulso emocional pasajero. Lo que ocurre hoy tiene raíces en procesos que comenzaron hace mucho tiempo, incluso antes de que fueras consciente de ellos, y tiene el potencial de transformar la manera en que te acercas a tus relaciones, tus decisiones y tus sueños. No lo hace a través de promesas grandiosas ni revelaciones drásticas, sino mediante pequeños ajustes internos que con el tiempo crean una estructura nueva desde la cual puedes avanzar con más seguridad. La verdadera protección que recibes no consiste en evitarte desafíos, sino en fortalecerte desde dentro para que puedas atravesar cualquier experiencia sin perder tu esencia.
A medida que esta corriente silenciosa continúa envolviéndote, empiezas a notar cómo ciertos pensamientos que solían repetirse con insistencia pierden la rigidez con la cual te atrapaban. Ya no se presentan como órdenes internas, sino como ecos lejanos que puedes observar sin sentir que deben definir tus pasos. Esta distancia repentina no proviene de un desapego frío, sino de una claridad que te permite reconocer qué proviene realmente de ti y qué nació del cansancio, del miedo o de expectativas que nunca fueron tuyas. Esa distinción, tan sutil y tan profunda, abre un espacio interior que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo. Un espacio donde finalmente puedes escuchar la verdad que llevabas guardada sin saberlo. No es una verdad grandiosa ni ruidosa, sino una certeza silenciosa que emerge desde el fondo de tu pecho y se expande hacia tus pensamientos sin pedir permiso. En ese espacio recién abierto comienzan a surgir imágenes y sensaciones que tal vez no comprendas del todo al principio, pero que despiertan en ti un reconocimiento inmediato. Puede ser la memoria de un lugar que ya no visitas, la voz de alguien que marcó un antes y un después, o un pensamiento que te acompaña desde la infancia y que ahora adquiere un significado completamente distinto. Lo que antes parecía un simple recuerdo, ahora se convierte en una clave, una señal que te muestra hacia dónde dirigir tu energía para recuperar un equilibrio olvidado. Este tipo de revelaciones no llegan como respuestas directas ni como soluciones rápidas, sino como destellos que iluminan solo lo necesario para que puedas intuir el siguiente paso sin sentirte presionado a correr. Mientras esta energía protectora continúa actuando, tu percepción del tiempo empieza a volverse extraña. Los minutos se sienten más largos cuando entras en contacto con tu mundo interno, pero pasan con una suavidad inesperada cuando te mueves entre tareas o conversaciones cotidianas. Esta alteración no es una ilusión, sino un indicio de que tu mente está intentando ajustarse a un ritmo diferente. Uno que no está marcado por la prisa ni por el miedo a perder algo, sino por la profundidad con la cual vives cada sensación. En ese ritmo renovado, descubres que tus reacciones se vuelven más lentas, no por falta de decisión, sino porque una parte de ti está aprendiendo a responder solo cuando algo realmente resuena con tu alma. Este cambio interno puede desconcertar, pero también trae consigo una calma que hacía mucho no experimentabas. A lo largo del día, las señales internas continúan manifestándose sin necesidad de palabras, como si cada movimiento, cada respiración y cada pensamiento formaran parte de una coreografía invisible que te guía hacia una comprensión más amplia. Puede que sientas un calor suave en las manos o un hormigueo ligero en la espalda, o tal vez una vibración inesperada en el abdomen cuando una idea importante cruza tu mente sin que la estés buscando. Estas sensaciones no son aleatorias, funcionan como marcadores energéticos que te muestran cuando una verdad profunda está intentando llegar a la superficie. No debes forzarlas ni interpretarlas de manera racional, porque su propósito no es ser analizadas, sino percibidas con un tipo de sensibilidad que no nace de la lógica, sino de una conexión más antigua y más sabia. Conforme avanzas en este estado expandido, empiezas a observar cómo tu intuición se vuelve más precisa, casi tan clara como una voz que no se escucha con los oídos, sino con algo mucho más sutil. Esta intuición no llega para advertirte de peligros externos, ni para empujarte hacia decisiones impulsivas, sino para ayudarte a recordar
que dentro de ti existe una brújula que nunca ha fallado, aunque hayas dudado de ella en momentos de confusión. Cada vez que le prestas atención se fortalece, y cada vez que la ignoras, permanece en silencio sin reproches, aguardando el momento adecuado para volver a guiarte. Esta guía interna forma parte de la fuerza que te protege hoy, una fuerza que no se impone, pero que se hace sentir cada vez que respiras con conciencia. Mientras esta conexión se profundiza, comienzas a percibir transformaciones en tus relaciones, no necesariamente porque las personas cambien, sino porque cambias la forma en que te acercas a ellas. Algunas conversaciones te resultan más transparentes, otras más vacías, y otras se vuelven tan intensas que te obligan a mirar aspectos de ti mismo que preferías dejar en sombra. Cada interacción funciona como un espejo, mostrando no solo lo que eres ahora, sino también lo que podrías llegar a ser si permitieras que esta energía siga desarrollándose dentro de ti. No se trata de alejarte de nadie, ni de buscar nuevos vínculos, sino de aprender a sostener tu propia luz sin temor a que brille demasiado o demasiado poco. Con el paso de las horas, la fuerza que te protege parece intensificarse en momentos clave, como cuando estás a punto de caer en viejos patrones o cuando una emoción antigua intenta recuperar el control sobre tus decisiones. En esos instantes sientes un bloqueo suave, una especie de freno invisible que no te detiene por completo, pero que te da unos segundos adicionales para pensar, respirar y elegir de nuevo. Este segundo extra, tan pequeño que podría pasar desapercibido, es uno de los regalos más poderosos que recibes hoy, porque transforma reacciones automáticas en decisiones conscientes y te permite actuar desde un lugar mucho más equilibrado. Hacia el final de esta jornada, notas que tu cuerpo se siente distinto, como si una parte de ti hubiera despertado de un sueño profundo que ni siquiera sabías que estabas durmiendo. No es un despertar abrupto, sino una transición lenta hacia un estado de presencia que te permite sentirte más vivo, más conectado con lo que te rodea y más receptivo a las señales que continuamente se cruzan en tu camino. Esta fuerza desconocida sigue acompañándote, no como algo externo que viene a salvarte, sino como una extensión de tu propia energía que finalmente logras reconocer. A medida que esta sensación se expande dentro de ti, percibes cómo ciertos pensamientos comienzan a reorganizarse sin esfuerzo, como si una corriente silenciosa estuviera moviendo cada idea hacia el lugar exacto donde debe estar. No hay presión, no hay urgencia, solo un movimiento natural que te permite comprender aspectos que antes parecían confusos o demasiado densos para abordar. Esta claridad interior no llega de forma abrupta, se instala lentamente, como una brisa templada que atraviesa un espacio cerrado y lo renueva sin necesidad de derrumbarlo. Algo dentro de ti reconoce este proceso y lo recibe con una serenidad que no proviene de la mente, sino de una parte más profunda y más antigua. Mientras esta claridad se asienta, notas cómo tus emociones comienzan a fluir con mayor suavidad, como si hubieran dejado de luchar entre sí. Lo que antes se sentía como un nudo, ahora se convierte en una corriente continua que te permite observar cada sensación sin temor a que te arrastre. Esta capacidad de observar es nueva, o tal vez siempre estuvo allí, pero solo ahora logras acceder a ella con soltura. Te permite mirar tus reacciones recientes y verlas con una comprensión que no juzga, que no exige, que simplemente reconoce el deseo profundo de encontrar equilibrio. En este reconocimiento descubres una fuerza silenciosa que se convierte en tu centro, un lugar interior
que se mantiene firme incluso cuando algo externo intenta sacudirlo. El día continúa, y con él la presencia constante de esa protección invisible que parece acompañar cada paso que das. No se manifiesta como una barrera que te aísla, sino como un campo que suaviza los bordes del mundo, permitiéndote transitar por él con más conciencia. A veces se presenta como una intuición que te invita a esperar un poco antes de actuar. Otras veces, como una incomodidad suave que te señala que debes retirarte de una situación que no es adecuada para ti. Estas señales no son órdenes, son susurros, y cada vez que decides escucharlos, la conexión con tu interior se fortalece un poco más. En medio de este estado expandido, aparece un recuerdo que no sabías que seguía tan vivo dentro de ti. Puede ser una palabra que alguien dijo hace años, un gesto que marcó una etapa difícil, o incluso un silencio que permaneció sin resolver. Este recuerdo no llega para atormentarte, sino para mostrarte algo que no habías visto. La fuerza que tuviste para soportar un momento que parecía imposible. Lo miras desde la distancia y descubres que no fuiste débil, ni ingenuo, ni vulnerable en exceso. Fuiste humano, sensible, capaz de sostener un peso que no correspondía a tu alma, y aún así lograste seguir adelante sin perder tu esencia. Esta comprensión genera una expansión en tu pecho que hace que la respiración se vuelva más profunda, como si una parte de ti finalmente pudiera descansar. El movimiento interno continúa y empiezas a notar cambios en la forma en que percibes a las personas que te rodean. Algunas parecen más transparentes que antes, como si pudieras ver no solo lo que dicen, sino también lo que sienten. Otras muestran una distancia que siempre estuvo allí, pero que ahora ves con una nitidez que evita que te confundas. Esta claridad te permite relacionarte sin cargar sobre tus hombros emociones que no te pertenecen, sin sentir la necesidad de rescatar a quienes no quieren ser rescatados y sin justificar comportamientos que antes te herían. La protección que te rodea no crea fronteras rígidas, sino límites suaves que se adaptan a lo que necesitas para mantenerte fiel a ti mismo. Mientras avanzas en esta jornada, el tiempo parece extenderse en direcciones inesperadas. Hay momentos que se dilatan, como si cada segundo contuviera muchas más sensaciones de las que podrías nombrar. También hay instantes que pasan rápido, casi sin dejar huella, pero que te dejan una impresión ligera que te acompaña durante horas. Esta percepción alterada no te confunde. Al contrario, te ayuda a comprender que tu atención está migrando desde la superficie hacia un nivel más profundo de tu propia conciencia. Allí, donde el ruido externo no logra penetrar, descubres fragmentos de ti que habías olvidado. Tus deseos más auténticos, tus miedos más silenciosos, tu valentía más discreta. La fuerza que te protege se hace más evidente cuando te encuentras frente a decisiones que te generan dudas. En lugar de apresurarte, sientes un impulso interno que te invita a pausar, a respirar, a observar el movimiento de tus emociones antes de entregarles el poder de dirigir tus actos. Esta pausa se convierte en un puente entre lo que eras y lo que estás empezando a ser. Ya no respondes por impulso, no porque te limites, sino porque has comenzado a comprender que no todo merece tu energía, que no todas las palabras deben ser dichas, que no todos los caminos fueron hechos para ti. Durante estas horas también sientes la presencia de algo que no puedes nombrar del todo, como si una inteligencia silenciosa rodeara cada pensamiento y cada movimiento. No se trata de una figura ni de una voz, sino de una vibración que te envuelve y que actúa como una red que te sostiene cuando estás a punto de caer en viejos hábitos.
Esta presencia no te obliga a nada. Simplemente te acompaña, te guía y te recuerda que no estás caminando solo, que incluso cuando no puedes ver una salida, existe un orden invisible que trabaja a tu favor. A lo largo del proceso te das cuenta de que tu sensibilidad aumenta, pero lejos de debilitarte, esta sensibilidad te da una percepción más precisa de ti mismo y de tu entorno. Sientes las tensiones antes de que se manifiesten, percibes la verdad detrás de las palabras, reconoces lo que tu cuerpo intenta comunicar cuando algo no es adecuado. Esta sensibilidad es parte fundamental de la protección que recibes hoy, porque te ofrece un conocimiento interno que no puede ser enseñado desde afuera, solo descubierto desde adentro. Hacia el final de este tramo del camino, una calma profunda se instala en ti. Una calma que no nace de la ausencia de problemas, sino de la comprensión de que estás transformándote de una manera que no necesita ser acelerada ni explicada. Solo necesita ser vivida. Esta calma te envuelve como un manto tibio que te permite seguir avanzando sin miedo a lo desconocido, porque lo desconocido deja de ser una amenaza y se convierte en una extensión natural de tu propio crecimiento. La energía que te acompaña hoy sigue desplegándose a tu alrededor con un ritmo que no se puede medir. Un flujo que se mueve más allá del tiempo y del espacio, tocando cada rincón de tu ser, de manera que solo puedes percibir con una sensación profunda de reconocimiento. Desde lo más interno, algo dentro de ti comienza a abrirse con suavidad, dejando salir capas de pensamientos, emociones y recuerdos que hasta ahora habían permanecido ocultos o comprimidos. Cada respiración se siente como una puerta que se abre a un nivel de comprensión más amplio, un nivel donde ya no existe la urgencia de encontrar respuestas inmediatas, sino la paciencia de sentir, observar y dejar que las experiencias se desarrollen en su propio ritmo. Lo que se despliega en este momento no es una revelación pasajera, sino un tejido continuo que conecta pasado, presente y futuro en una armonía que solo tu intuición puede percibir en su totalidad. Al avanzar por esta jornada interna, comienzas a notar que tus emociones se vuelven más coherentes entre sí. No se trata de suprimirlas, sino de permitir que se alineen con la fuerza protectora que te rodea. Lo que antes era caos se transforma en un flujo suave, donde cada sensación tiene su lugar y su propósito. Las alegrías se sienten más intensas, las preocupaciones se vuelven ligeras y los miedos se reconocen sin que logren paralizarte. Esta reorganización emocional ocurre de manera natural, sin esfuerzo consciente, y te muestra cómo la protección que experimentas hoy no actúa desde afuera, sino que surge desde el núcleo de tu propia conciencia, como un eco de tu propia fuerza interna que se refleja en la realidad que percibes. En la medida en que esta presencia se intensifica, los recuerdos y las experiencias pasadas aparecen de manera diferente. Aquellos momentos que antes te generaban dolor, ahora traen consigo enseñanzas silenciosas. Cada experiencia, cada encuentro, cada decisión tomada, incluso aquellas que parecían errores, se presenta como parte de un patrón más amplio, como piezas de un rompecabezas que solo hoy comienzas a ensamblar con claridad. Sientes cómo las memorias que traían cargas innecesarias se suavizan, y cómo lo que permanecía como una sombra empieza a adquirir la luz de la comprensión. No se trata de buscar justicia ni explicación, sino de permitir que tu percepción interna reconozca la coherencia que siempre existió, aunque hasta ahora no la hubieras visto. Mientras sigues conectado a esta fuerza desconocida,
tu percepción del mundo se modifica de manera sutil pero profunda. Comienzas a ver detalles que antes pasaban desapercibidos: el movimiento de la luz, los gestos de las personas, los silencios que contienen significados ocultos. Cada instante adquiere un matiz diferente, como si la vida misma te ofreciera una nueva paleta de colores con la que interpretar la realidad. Lo que antes parecía ordinario, ahora se percibe con una textura más rica y vibrante. Y sientes cómo esta claridad te permite tomar decisiones con una seguridad interna que no depende de la aprobación externa ni de resultados inmediatos. La fuerza que te rodea actúa como un espejo y un guía, mostrando simultáneamente lo que eres y lo que puedes llegar a ser. A medida que te adentras más en este estado de conciencia expandida, descubres que tu cuerpo también participa de este cambio. Cada célula parece vibrar con una energía renovada. La respiración se vuelve más profunda y consciente. La postura se ajusta naturalmente a una sensación de libertad y estabilidad. Es como si el mismo universo estuviera recalibrando tu energía para armonizarla con la protección que recibes, permitiendo que cada parte de ti funcione de manera más coherente y conectada. Sientes cómo la tensión acumulada de días, semanas o incluso años comienza a disiparse, liberando espacios internos que permiten que nuevas intuiciones y percepciones se manifiesten con mayor claridad. En estos momentos, la presencia que te guía no se impone, sino que simplemente sostiene, permitiendo que tu conciencia se expanda y que tu espíritu perciba niveles de comprensión que antes parecían inalcanzables. En paralelo a estos cambios internos, tu percepción de las relaciones y las conexiones externas también se transforma. Observas cómo ciertos vínculos se vuelven más ligeros, más genuinos, mientras que otros muestran sus verdaderas naturalezas sin que debas intervenir. No hay juicio en este proceso, solo reconocimiento de lo que fluye y de lo que permanece. Te das cuenta de que no necesitas controlar ni forzar nada. La protección que te envuelve actúa como una guía que suaviza los encuentros y los momentos de interacción, haciendo que cada experiencia externa se convierta en una oportunidad de aprendizaje y de alineamiento con tu camino interior. Las conversaciones, los silencios y los gestos cotidianos se perciben ahora con una profundidad que te permite interpretar los matices de manera más clara y sin ansiedad. Mientras la jornada avanza, la fuerza que te protege continúa revelando su influencia de manera constante, pero discreta. Puede aparecer como un impulso sutil que te detiene antes de reaccionar impulsivamente, como un sentimiento de calma que suaviza un pensamiento perturbador, o como una sensación de claridad que te permite elegir el curso de acción correcto incluso cuando las circunstancias parecen confusas. Todo esto ocurre sin esfuerzo, de manera natural, como si el universo mismo estuviera coordinando cada detalle para que tu experiencia sea fluida y armoniosa. Sientes que hay un ritmo detrás de todo lo que ocurre, una cadencia invisible que conecta cada acontecimiento y cada emoción en una melodía que solo tu conciencia puede percibir. En este proceso también comienzas a descubrir aspectos de tu propio ser que habían permanecido ocultos, esperando el momento adecuado para emerger. Tal vez se trate de talentos, intuiciones, creatividad o sensibilidad que no habías valorado, o de fortalezas internas que se revelan en la forma en que enfrentas los desafíos cotidianos. La fuerza que te protege actúa como catalizador, haciendo que estas partes de ti se manifiesten con mayor claridad y con un sentido de propósito que antes no percibías.
Cada descubrimiento interno refuerza tu sensación de conexión con la vida, con las personas y con los eventos que se despliegan a tu alrededor, creando una percepción más rica y completa de lo que significa estar vivo y consciente. Hacia el cierre de esta jornada, la calma se asienta en ti de manera profunda. No se trata de un silencio vacío, sino de una presencia plena que te permite sentir que cada experiencia ha dejado su huella y que al mismo tiempo todo continúa evolucionando. El camino que recorres no termina, pero hoy has percibido la fuerza que te acompaña, la energía que sostiene tus pasos y la claridad que surge de la conexión con tu propia esencia. Esta sensación permanece contigo, recordándote que aunque las circunstancias cambien y los desafíos aparezcan, siempre existe una guía interna que te protege, que te acompaña y que abre nuevas posibilidades a cada instante. La vida sigue desplegándose y tú avanzas con una conciencia más profunda, sintiendo que cada paso es parte de un recorrido que se extiende mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver y que tu espíritu está preparado para continuar explorando.